Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento. Muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. Que el Señor te bendiga ricamente. Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 1:16. Usamos el método teológico denominado el histórico gramatical, que consiste en un análisis del texto bíblico partiendo de los elementos que tenemos, las evidencias que tenemos para justificarlo, tanto en el aparato crítico como en los estudios históricos que se hacen del texto. Y por supuesto, el énfasis más fuerte está en la parte gramatical. Invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube. Invitarlo para que se suscriba al diccionario digital de los exégetas, excavadigital.com, donde vienen todas las palabras del Nuevo Testamento con su respectivo análisis gramatical. Ayúdanos a evangelizar compartiendo este programa en tus redes sociales. Recordarles lo que nos dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El gran
surgimiento de sectas en los últimos siglos se origina en eso, personas que toman la Biblia y comienzan a interpretarla subjetivamente, cada uno de acuerdo a lo que entiende. No es así, ni la Biblia ni ningún libro. Usted no puede tomar el Quijote de la Mancha o tomar algún libro de Heródoto o cualquier libro filosófico, histórico, gramatical e interpretarlo a su manera. Se requiere todo un compendio de conocimientos importantes para entender ese libro. Así es la Biblia. La Biblia hay que buscar elementos gramaticales, elementos históricos, el contexto, para poder determinar su contenido real. ¿Qué dice el texto bíblico? Es nuestro primer objetivo, en la parte exegética. ¿Qué dice el texto bíblico? Si dice si tu ojo peca, sácatelo, pues así lo ponemos. No hay que mutilar el texto tergiversando, inventando lo que no está. Lo que tenemos es lo que Dios quiere que tengamos y nos vamos a tener a eso. En segundo lugar, queremos determinar qué quiere decir el texto. Si tu ojo peca, sácatelo, ¿qué significa? Esa es la parte hermenéutica, la parte de interpretación. Y luego, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Verdad? Que debo dejar de pecar, etcétera. Entonces, esos son los objetivos que nos proponemos en este programa. Importante, Mateo 1:16, mas Jacob engendró a José, el varón de María. Jacob es el papá de José, el abuelo de Jesucristo, digámoslo así. En la genealogía que presenta el agiógrafo de este libro, dice procedente de quien fue engendrado Jesús, el siendo dicho Cristo. De María, Jesús es engendrado. La palabra engendrar en este caso no significa el origen real, porque ya la Sagrada Escritura nos dice que Jesús existía antes de existir como humano. Jesús mismo lo dijo: antes de Abraham yo soy, es decir, yo existo antes de Abraham. Estamos hablando de 2000 o 3000 años antes de él mismo. Es como decir, desde hace 3000 años yo existo. Jesús estaba hablando de que él existía. Ya Juan 1:1 nos dice que Jesús existía junto al Padre. El dicho era pro el Padre, el dicho existía junto al Padre, junto a Dios Padre, antes de que todo fuera creado. Todo se hizo por medio de Jesucristo. El Padre crea todo por medio de Jesucristo, dice la Sagrada Escritura. Entonces Jesús es engendrado. Por eso decimos que Jesús fue engendrado, no creado. ¿Por qué decimos que Jesús no fue creado? Porque el atributo que Jesús se atribuye es que Él es Dios. Juan 1:1 dice que Jesús es Dios. No Dios Padre, ¿verdad? Sino que es Dios, pero en un sentido muy diferente, porque Jesús es adorado. Jesús en él Dios Padre le da toda la autoridad y Él existe junto con el Padre. No hay un texto que nos diga que Jesucristo fue creado. No existe un texto que nos diga que Jesucristo fue creado. Algunas sectas manipulan ciertos textos para que suenen como que Jesús fue creado, pero no, Jesús fue engendrado, no creado. Como viene aquí, el verbo engendrar, que ahorita lo vamos a ver en el análisis gramatical. Pero sí es muy importante que veamos esto. Ahora, Jesucristo no es engendrado por José, sino por María. Es decir, el nacimiento de Jesús es milagroso. El ángel se encarnó en María. El ángel generó que Jesucristo se encarnara en María y naciera como humano. María es el vehículo fundamental para que Jesús se haga humano. La sangre es de María,
Digamos, es un milagro. El nacimiento de Cristo es un milagro. Y enfatiza que es el siendo dicho Cristo, es decir, es el Mesías, es el que esperaba el pueblo de Israel y ya no espera a nadie más. Es decir, que con Cristo se cierra la revelación. Con Cristo se cierra el Nuevo Testamento. Ya Él vino y obviamente por eso los libros sagrados que nosotros aceptamos son los libros hasta donde Cristo predicó y los apóstoles, los que estuvieron al lado de los que nos transmiten lo que Él nos dijo. De ahí en adelante todos deben reproducir las ideas de Jesucristo, la doctrina de Jesús y los apóstoles, que fueron los que estuvieron a la par de Jesús y van a reproducir lo que Cristo les enseñó. Bien, ese es el texto que vamos a analizar. La Reina Valera dice que Jacob engendró a José, marido de María. Dice marido de María. En el caso de la Jerusalén dice Jacob engendró a José, el esposo de María. Bueno, el término que aparece es ton andra, que es varón. Se va a traducir como el varón de María, que viene a ser algo parecido a esposo, algo parecido a marido. Marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De la cual nació Jesús llamado Cristo. Es lo que nos dice el texto sagrado. Bueno, vámonos ahora al interlineal, un momentito. Y aquí vamos a usar la pluma, vamos a entender este texto. Vienen 3 verbos, se podría decir que vienen 3 oraciones, pero ya diferentes. Esta es la perícopa, el versículo 16, que nosotros vamos a analizar. Jacob de, igual que el mismo estilo, ¿verdad? Jacob de, así comienza la oración, las oraciones. De hecho, de aquí hasta aquí, más o menos, viene a ser la misma estructura de oraciones de las genealogías. Jacob de más Jacob Jenisen engendró el mismo oristo, ¿verdad? El verbo, y Ton Yosef, que era el acusativo. Pero luego viene una ampliación de la oración, porque viene explicando Ton Yosef, a José, y dice, ¿quién era José? Tonandra Marías, el varón de María. El varón, que ya lo vimos, ¿verdad? Viene a ser el esposo. En este caso es el prometido, porque los judíos el matrimonio era muy diferente a nuestros días. Primero había un compromiso y luego, después de un tiempo, había un matrimonio. Digamos, primero se casaban, vivían en sus respectivos hogares con los papás y luego ya se unían a los meses. Entonces eso se le llamaba el desposorio, ¿verdad? Estaban desposados. Y ya después viven juntos. Es decir, que en esos meses pues no tenían relaciones genitales. Eran totalmente separados los dos. Entonces, este es el desponsorio, ¿verdad? Ya es esposo José de María. Hay posibilidades desde una perspectiva bíblica que ni María ni José sospecharan que iban a ser escogidos para ser los padres de Jesucristo. Es decir, María y José eran personas, tenían un noviazgo común, al menos el texto bíblico, lo que son tanto el relato de la niñez de Cristo, de Mateo como de Lucas, usted no encuentra en ninguna parte que haya como un conocimiento de José o de María de que iban a ser los papás. De hecho, María se asombra cuando aparece el ángel y le dice, serás la madre de Jesucristo. Y el mismo José, cuando el ángel le dice, María está embarazada, pero es sobrenatural, es del Espíritu Santo el asunto. Entonces, no hay como que ellos supieran, bueno, te vas a casar para tener al Salvador. No, ellos se casaron como pareja. Y posteriormente, este matrimonio
pues Dios lo escoge. Es decir, Dios escoge una pareja que está casada. Eso es lo que vemos de aquí, lo que vemos aquí. Lo que vamos a ver en el relato del nacimiento de Jesucristo, y en Lucas se ve algo parecido también. Entonces, cuando el ángel le dice y que María se asombra, pues ya son matrimonio, ya son matrimonio. Entonces, el varón de María dice procedente de quien fue engendrado Jesús. María es la madre de Jesús. Jesús es engendrado, vea el verbo engendrado, fue engendrado de María. Fue engendrado, dije engendrado, no dice creado, sino engendrado. De hecho, sabemos que el término engendrado aquí es un término utilizado normalmente por todas las personas para engendrar un hijo. Así lo vemos en toda la genealogía. Pero en el caso de Jesús, Jesús existió antes de este engendramiento. Y luego dice, el siendo dicho Cristo. Es decir, el que va a ser llamado Cristo. Es el Mesías, el Salvador del mundo. Bueno, aquí tenemos el aparato crítico. Este verso se presta cuando dice, tonandra Marías. Ex is eginiti Jesús o legómenos Christos. Este texto, ton andra Marías, ¿verdad? Ton andra Marías, ponga mucha atención, ex is eginiti, Jesús o legómenos Christos. Esto está en el papiro 1, ¿verdad? El P1 es el papiro 1. ¿verdad? Este papiro 1 es del siglo III. Así viene en el siglo III. Luego viene este signo que es una Aleph hebrea. La Aleph hebrea es este manuscrito, la Aleph hebrea. Es un documento, el documento 1, ¿verdad? Que está en Londres. Se le llama el Códice Sinaítico, ¿verdad? Y es del siglo IV. Es decir, eso nos da mucha fe de esto. Luego aparece también en el B, que es el que está en Roma. Este manuscrito está en Roma. Es se llama el Vaticano, el Vaticano, que también es del siglo IV. Estos dos documentos son de los más viejos. Este papiro 1 es mucho más viejo porque es del siglo III. Y luego sigue el C, que está en el siglo V, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que estos son del siglo IV. Digamos. Esto viene del siglo III. Desde el siglo III tenemos, y muchos sabemos, el siglo III es mucho antes, 100 años antes de Constantino, digámoslo así. Sabemos que Jesús nace de una manera virginal, digamos. Jesús nace milagrosamente. Dice que el delta, ¿verdad? El delta, Ovid, este es otro, ¿verdad? Ovite ton. Hay otros manuscritos, ¿verdad? Que omiten Jesús, pero ya son más no son los más viejos, ¿verdad? Sino para que los analicemos. Tenemos aquí otros manuscritos más, ¿verdad? Que usted los puede buscar, se pueden ir buscando, que presentan el asunto de una manera distinta, ¿verdad? De una manera distinta. Eso para ir viendo eso. Vamos ahora a entrar al análisis. Jacob de Ton Yosef. Vamos a dejarlo hasta aquí como una oración interesante porque sigue la misma estructura de la genealogía anterior. De la conjunción coordinada continuativa más, que es pospositivo, es decir, antes, más Jacob, Jacob, que lo escribimos acá, ¿verdad? En el cuadro,
lo buscamos en el diccionario, nos dice que en categoría gramatical Jacob es un sustantivo, de hecho es un sustantivo masculino porque es un nombre de hombre que viene de Jacob. Entonces anotamos la declinación de Jacob, que interesantemente es igual en todos, vean. Es igual, ¿verdad? Es igual. Entonces, ¿cómo sabemos que si es nominativo, acusativo, genitivo, dativo? Bueno, muy fácil. Se le pregunta al verbo, Jenisen engendró. ¿A quién engendra Jacob? Jacob, digo, ¿a quién no? ¿Quién? ¿Quién realiza la acción verbal? Jacob. Entonces, Jacob es nominativo, porque es el que realiza la acción, es el sujeto de la oración. Entonces, significa que Jacob es sujeto de la oración. Por eso es nominativo. Es masculino porque todo nombre de hombre es masculino. Es singular porque no hay plural. Así, este es el que tenemos. Y Majakov, ¿verdad? Se traduce así. Luego pasamos la página y dice Jenisen. Y Jenisen lo escribimos en la tabla y lo buscamos en el diccionario. El diccionario me va a decir es un verbo auristo, indicativo, activo, tercera singular, dice el diccionario, que viene de llenao, que se traduce como engendrar. Entonces necesito traer a la pantalla el paradigma activo de llenao. Y aquí tenemos el paradigma activo de llenao, que vamos a traducir como engendrar. Y esta forma, Jenisen, está en el auristo indicativo tercera singular. Auristo significa que es una de estas dos columnas. Indicativo significa que es una de estas tres filas. Y dice que es tercera singular. Entonces, del singular, no del plural, es la tercera, es esta. ¿Ve? Entonces, ahora lo conjugamos. Yo engendré, tú engendras, él engendró. Jacob engendró. Pasamos la página y vemos en esta primera oración, hasta aquí, Ton Yosef. Ton Yosef, Ton Yosef. Entonces, Ton Yosef es el sustantivo con su respectivo artículo. ¿Ve? Ton Yosef, el sustantivo con su respectivo artículo. Ton Yosef, bueno, ton sabemos que es un artículo, si no usted lo busca en el diccionario le va a decir que es un artículo masculino singular acusativo. Habíamos dicho que estos artículos, el singular ton, el plural tus, el singular o y el plural i, son privativos de el masculino. Es decir, esos no son ni neutros ni femeninos. Dice Ton Yosef, entonces es un masculino singular acusativo como está aquí. Por lo tanto, el sustantivo también es masculino singular acusativo porque se corresponden en género, en número y en caso. ¿Ve? Entonces, si Ton es masculino singular acusativo, entonces el sustantivo también. Eso nos va a decir. Aparte de que le podemos preguntar al verbo ¿a quién engendró Jacob? A José, que es complemento directo, que es lo mismo que un acusativo. ¿Ven? Entonces al José. Hasta aquí vamos bien. Pero luego viene Tonandra. Luego viene Tonandra Marías, ¿verdad? Tonandra Marías. Cuando decimos Tonandra Marías, significa que ton andra, es decir, es el sustantivo con su respectivo artículo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, ponemos tonandra. Ton es el mismo, recuerden este mismo, ¿verdad? Es un artículo masculino singular acusativo. Andra, si lo buscamos en el diccionario, nos va a decir que es un sustantivo que significa varón, por lo tanto es un sustantivo masculino, ¿verdad? Escribimos la estructura masculina. Si el artículo es sustantivo, es masculino singular acusativo, obviamente sabemos que
el sustantivo también. Eso es lo primero. Pero también este sustantivo andra, ya a diferencia de los nombres que hemos visto, trae una desinencia. Y esta desinencia andra es una desinencia masculino singular acusativo. Entonces, al varón, ¿verdad? Al varón. Al varón, ¿verdad? Al varón se refiere al José, al varón o el varón. El varón, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que andra viene de anir, ¿verdad? Que es varón, que es singular acusativo, igual que el artículo se corresponden en género, número y caso. ¿Estamos bien? Ahora pasamos y tenemos Marías. Marías lo escribimos, lo buscamos en el diccionario, es un sustantivo femenino. Al ser un sustantivo femenino, ponemos toda la estructura. Recordemos que este genitivo ton, ¿verdad? Es compartido por el género femenino, masculino y neutro. Los tres tienen el mismo. Los otros tres, tis, ti y tais, son solamente femeninos. Está bien, entonces este ton sí es de los tres. Pero aquí tenemos un femenino singular genitivo Marías. ¿Por qué sabemos que es genitivo? Bueno, por la terminación. La terminación as que tiene aquí, ¿verdad? ¿La ve? Es femenino, entonces se traduce de María, ¿verdad? Los genitivos se traducen, son posesivos, de María o desde, también se puede utilizar como un ablativo. En este caso es de María. No trae el artículo, ¿por qué? Bueno, tal vez el agiógrafo dice no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque el mismo nombre me va a decir que es genitivo de María. Entonces no es necesario incluirlo. A veces se incluye, pero aquí no es necesario. Entonces es un genitivo de María. Luego tenemos ex. Este ex es una preposición con genitivo que se traduce procedente de. Y luego viene is. Este is lo escribimos en la tabla y lo busco en el diccionario. Me va a decir que es un pronombre relativo. Es un pronombre, esta es la categoría gramatical, un pronombre relativo. Un pronombre relativo que en este caso funciona como femenino singular genitivo. ¿Por qué femenino singular genitivo? Bueno, por algo muy sencillo, ¿verdad? ¿Por qué se utiliza este is? ¿Y por qué se utiliza femenino singular genitivo? Porque está refiriéndose, ese is se refiere a esa María, ¿verdad? De la cual va a proceder Cristo. Y María es femenino singular genitivo. Aquí lo tenemos, este pronombre hace referencia a María, femenino singular genitivo, ¿ve? Procedente de ella. Le estamos hablando, es una referencia a María, este pronombre relativo, de alguna manera hace referencia a María, entonces por eso es femenino singular genitivo. Procedente de quién, ¿verdad? De quién, refiriéndose a María, de quién. Pasamos la página y luego dice eginiti. Eginiti lo escribimos acá, ¿verdad? Eginiti es un verbo, lo busco en el diccionario, es un verbo auristo, indicativo, pasivo, tercera singular, de llenado. Vea que viene de llenado, pero ya no es activo, sino que es pasivo. Recordemos que los paradigmas de llenado son tres, de todos los verbos: pasivo, activo y medio. Entonces tengo que buscar ya no el activo, sino el pasivo de llenado. Que lo dijimos que lo traducíamos como engendrar. Y como es pasivo, entonces la forma de
de conjugarlo va a ser en el sentido de presentar al sujeto como generando una acción pasiva. Es decir, la acción la hace el otro. Si es activo, el sujeto realiza la acción. Yo mato a Juan, yo lo mato. Pero si yo soy pasivo, yo soy matado por Juan. O Juan es matado por fulano. Entonces, por eso, Eginiti es pasivo. Aquí, ¿dónde encuentro la forma de Eginiti? En el auristo indicativo tercera singular. Tiempo auristo significa que está en una de estas dos columnas. Indicativo significa que está en una de estas tres filas. Y luego me dice que está en la tercera singular. Entonces, del singular, ¿verdad? No del plural, entonces la tercera, Entonces, recuerde que la acción es pasiva. Yo no engendré, sino yo fui engendrado, tú fuiste el engendrado, él fue engendrado, fue engendrado. Fue engendrado, así se escribe, porque es pasivo. De quien fue engendrado, pasamos la página y aparece Jesús. Jesús, ¿verdad? De quien fue engendrado. Jesús, lo ponemos aquí. Lo busco en el diccionario, me dice que es un sustantivo masculino, ¿verdad? Jesús es masculino porque es un nombre de hombre. Fue engendrado, es singular porque no hay plural, solo estos que están aquí. Y nominativo por la terminación. La terminación us la vemos aquí, es la terminación del sujeto. Entonces, Jesús, de quien fue engendrado, Jesús. ¿Ve? Así de sencillo. Jesús. Este es el paradigma. Jesús, ¿verdad? Que es el que tenemos aquí en pantalla. Con diferencias en la... se me pasó. En la declinación, en la partecita roja. Bien, luego dice el Jesús. Y luego viene algo muy interesante. Jo legómenos. Este legómenos, que va a ser un participio, es decir, tiene una forma sustantivada, hace referencia a este sustantivo tácito que está por aquí, que comienza con O. O. Este O se refiere a alguien. ¿Y saben a quién? Se refiere a Jesús. Jo y sus. Otra vez. Nada más que el Jesús, ya aquí lo van a escribir, ¿verdad? Aquí ya lo está escribiendo con su respectivo artículo. El Jesús, nada más que este Jesús aparece tácitamente, es decir, no aparece aquí. De quien fue engendrado Jesús. El Jesús, sí, aquí falta la parte tácita. El Jesús que no viene ahí, ¿verdad? Entonces, por eso ahorita vamos a entender por qué legómenos es masculino singular nominativo, ¿verdad? Aquí Jesús se presenta como masculino singular nominativo, como aparece en el artículo, ¿verdad? Masculino singular. El Jesús, ¿ve? El Jesús, este O hace referencia. El Jesús, pasamos a legómenos. Y lo escribimos acá. Lo busco en el diccionario. Me dice, es un participio presente pasivo y masculino singular nominativo del ego. Entonces, este es el paradigma del ego, ¿verdad? Esto con esto. Entonces, yo necesito buscar el paradigma presente pasivo del ego. Y el presente pasivo del ego es el que ustedes tienen en la pantalla. Que se va a traducir siendo dicho, ¿verdad? Como un gerundio, todo se traduce igual, nada más que las formas son distintas. ¿Dónde encuentro la forma legómenos? Aquí. Y este O hace referencia a un, digámoslo así, a un sustantivo tácito, que es O Jesús, o Jesús, el Jesús siendo dicho, ¿ve?
Entonces, por eso se usa el masculino singular nominativo. ¿Por qué? Porque hace referencia a Jesús. Si hiciera referencia a un sustantivo femenino, si hubiera usado legomeni, si hubiera sido neutro. Ahora, ¿por qué masculino? Porque es singular nominativo. Porque está haciendo referencia a este Jesús, ¿verdad? A este Jesús, que es Tácito. Está haciendo referencia a este Jesús. Entonces, por eso es masculino singular nominativo. Porque este participio va a, digamos así, tiene relación con el artículo y el sustantivo. Bueno, con el sustantivo. Porque es como una especie de adjetivo masculino. Es la forma adjetival, masculino singular nominativo. El siendo llamado, ¿verdad? El siendo dicho. Y aparece al final Christos. Entonces Christos lo escribo aquí. Es un sustantivo masculino. Cristo es de hombre, ¿verdad? El Mesías es de hombre, masculino. Es singular porque no viene en plural, solo en singular. Igual trae un montón de declinaciones distintas del masculino. Y viene de Cristo. Cristo significa, en griego es Cristo, en hebreo es Mesías y en español es ungido. Entonces tenemos Cristo, aquí está la declinación o el paradigma, Cristos, aquí está. Ahora, ¿por qué nominativo? Bueno, porque vea la forma, Christos. Primero que la terminación os. ¿Dónde está la terminación os? Aquí. Por eso es masculino singular nominativo, ¿verdad? Es nominativo porque está en nominativo, es sujeto. El siendo dicho, Cristo. Bien, hermanos, de esta manera pues llegamos al final de este versículo, esperando que haya sido de bendición para su vida. Los espero en un próximo programa.